¿De verdad crees que conoces a tu madre? ¿Crees que sabes todo lo que ha hecho por ti? Pues prepárate, porque esta historia va a darle la vuelta a todas tus certezas. Melissa era una abogada exitosa, independiente, arrogante e impaciente. Cuando su madre apareció en su puerta pidiendo alojamiento, ¿qué hizo? La echó. Dijo, no puedo gastar con alguien que nunca me dio nada. Lo que no sabía era que la mujer que había humillado era la dueña de todo el edificio. Sí, lo escuchaste bien. Aquella mujer que trató como una molestia era en realidad la propietaria silenciosa del lugar donde vivía. Una mujer que pasó la vida entera en silencio, enfrentando abandono, relaciones abusivas, y una hija que olvidó todo lo que había recibido. Pero el destino tiene una forma muy afilada de mostrarte el valor de aquello que rechazaste. Y cuando la máscara cayó, no solo cambió la dirección, cambió el alma. Esta no es solo una historia de ingratitud. Es una lección poderosa sobre superación, esfuerzo y el precio de no valorar a quien realmente importa. No lo olvides, por favor, síguenos en el canal. El otoño se colaba por las ventanas cuando Leonor Delgado llegó de sorpresa a la casa de su hija, con una maleta sencilla en la mano y los ojos cansados, pero llenos de esperanza. Sus pasos arrastraban un cansancio acumulado, fruto de una relación abusiva que, después de años, por fin había terminado. A sus 68 años, con la salud debilitada, no pedía mucho, solo un rincón seguro, una taza de té caliente, con suerte, un poco de cariño. Pero cuando Melissa abrió la puerta, no hubo abrazo. Solo una mirada fría, como si la presencia de su propia madre fuera una molestia más en pleno lunes. La sala, decorada con tonos neutros y un aire sofisticado, contrastaba con el silencio incómodo que se instaló en el ambiente. Leonor intentó sonreír, comentar sobre el clima, hacer alguna pregunta trivial. Pero Melissa, una abogada reconocida y siempre apurada, fue directa. Mamá, tengo demasiadas cuentas que pagar. No puedo mantener a nadie. Lo dijo con la naturalidad de quien recita una cláusula de contrato. Leonor solo asintió. Ya había escuchado cosas más duras, pero nunca dichas por su propia hija. Aceptó el sofá de la sala como quien acepta el último asiento en un autobús. No preguntó, no suplicó. Simplemente se acomodó ahí, intentando ocupar el menor espacio posible. En los días que siguieron, Melissa se limitó a rutinas frías y palabras medidas. Para ella, esa mujer era solo un eco del pasado que prefería dejar atrás, un pasado de escasez, esfuerzo y una vida difícil que tanto luchó para superar. Pero había algo que Melissa no sabía. Y el tiempo. El tiempo tiene una forma muy peculiar de revelar lo que uno se niega a ver. Leonor observaba todo en silencio. El sonido de los tacones de su hija en la mañana, las cenas con vino y música instrumental, las llamadas telefónicas con ese tono arrogante. Cada detalle mostraba lo lejos que Melissa había llegado, pero también cuánto se había alejado de la sencillez y de la empatía. Ella triunfó, pensaba Leonor. Pero, ¿qué se perdió en el camino? Porque detrás de ese estatus había algo que ni el diploma ni los trofeos podían ocultar: la ingratitud. Las noches eran eternas. Leonor se daba vuelta en el sofá, arropada solo con una sábana y sus propios pensamientos. A veces escuchaba a su hija por teléfono, riendo a carcajadas como si todo estuviera en perfecto orden. Otras veces, sentía miradas de desprecio al cruzarse en el pasillo. Ninguna pregunta sobre su salud. Ningún interés por lo que había vivido últimamente. Era como si su existencia allí fuera meramente temporal, un estorbo con fecha de vencimiento. Melissa, por su parte, se sentía invadida. La presencia de su madre le traía recuerdos que prefería enterrar. Noches sin cenar, zapatos remendados, promesas repetidas de que algún día todo estaría mejor. Ahora que había triunfado en la vida, no quería rescatar la imagen de aquella mujer que un día limpió casas para pagarle los estudios. Para ella, el éxito significaba distancia. Y seamos honestos, es más fácil juzgar el esfuerzo ajeno cuando nunca se ha visto lo que pasa tras bambalinas. Pero el mundo no gira solo con lógica ni con meritocracia. Y la vida tiene una forma muy suya de dar vuelta a la mesa justo cuando menos se espera. Leonor no vino a pedir limosna, ni a rogar por un techo. Ella venía por algo más profundo. Y la verdad que guardaba, si salía a la luz, podía derrumbar no solo las paredes de ese apartamento, sino todas las certezas de la hija que un día acunó entre los brazos. El reloj marcaba las 7 de la noche cuando Melissa, con el rostro cargado de impaciencia, decidió poner fin a lo que ella llamaba una farsa emocional. Su novio, un economista egocéntrico que disfrutaba hablar de meritocracia en cenas caras, lanzó una mirada de desprecio hacia Leonor,
que estaba sentada en silencio con una taza de té tibio entre las manos. ¿Hasta cuándo vas a tener a esa mujer aquí?, murmuró, lo suficientemente alto para que se escuchara. Melissa respiró hondo y, sin medir palabras, soltó: «Basta. No puedo seguir gastando en alguien que nunca me dio nada». Esas palabras golpearon a Leonor como un puñetazo. No por la dureza, porque una vida difícil ya la había hecho fuerte, sino por la fuente de donde venían. La hija que crió con tanto esfuerzo, que alimentó con lo poco y con lo nada, ahora la trataba como si fuera una carga inútil. «Eres un peso en mi vida, mamá. Ya no puedo más». Leonor no respondió. Se levantó con calma, dobló la manta que usaba y, sin escándalo, empezó a recoger sus cosas. Era como si ya hubiera anticipado ese momento. Melissa la miraba con los brazos cruzados, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Al fin y al cabo, ¿quién más había hecho tanto como ella por llegar tan lejos? ¿Quién más logró tanto viniendo de tan poco? En su mente, la ingratitud ni siquiera se reconocía. Era simplemente enfoque. Leonor, en cambio, sabía que hay batallas que no valen la pena. Y así, sin lágrimas ni gritos, cerró la puerta del apartamento con la misma ligereza de quien pone punto final a un capítulo que ya se alargó demasiado. Al día siguiente, sentada con una amiga en la cafetería del edificio, Melissa sonrió con satisfacción. «Por fin me libré de la viejita aprovechada», comentó mientras revisaba el celular distraídamente. Su amiga dudó, incómoda, pero Melissa estaba demasiado entusiasmada como para notarlo. Hablaba de libertad, de no ser más interrumpida, de poder vivir su vida sin interferencias. Lo que no sabía era que en ese mismo instante, una notificación importante se acercaba, y estaba a punto de cambiarlo todo. Al llegar a casa, vio un sobre amarillento en la portería. Pensó que sería alguna factura o una notificación sin importancia. Pero al abrirlo, notó algo extraño. Una orden de desalojo. El nombre del remitente llamaba la atención: Leonor Delgado. La misma viejita aprovechada que ella había echado a la calle. El papel temblaba entre sus manos. Era como si el mundo, de pronto, perdiera el equilibrio. Subió corriendo las escaleras, leyendo una y otra vez la notificación. No podía ser verdad. Era imposible, ¿o no? Melissa se quedó parada en medio de la sala, mirando al vacío. Las palabras resonaban: propietaria del inmueble. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Un error? Llamó a la inmobiliaria, agitada. La recepcionista, muy tranquila, confirmó los datos. «Sí, señora. La propiedad está a nombre de Leonor Delgado desde 2006. Ella decidió intervenir personalmente y recuperar la posesión». El piso pareció desvanecerse bajo sus pies. La hija que creía saber todo sobre su madre, ni siquiera sabía sobre qué suelo caminaba. Y mientras la arrogancia de Melissa se derrumbaba, al otro lado de la ciudad, Leonor descansaba en paz. No por venganza, sino por justicia. Por una vida entera de esfuerzo invisible y un amor mal correspondido. Aunque en silencio, su decisión ahora hablaba más fuerte que cualquier discurso. Y Melissa aún no tenía idea de la profundidad del abismo que estaba por enfrentar. Al día siguiente, Melissa llegó a la inmobiliaria como quien corre a apagar un incendio. Las manos le temblaban, los pasos eran apresurados, y el maquillaje, cuidadosamente aplicado, ya no ocultaba su desesperación. En el mostrador, exigió explicaciones. La empleada, cordial, simplemente confirmó lo que el papel ya decía. El edificio entero pertenecía a Leonor Delgado. La misma madre que había echado. La mujer a la que llamó carga. La señora callada que despreció delante de tantos. Melissa sintió un escalofrío en la espalda, y no era por el aire acondicionado. Usaba un apoderado, explicó la empleada, sin inmutarse ante el drama. Siempre fue muy discreta. Decía que no quería reconocimiento, solo paz. Y la paz era precisamente lo que Melissa no tenía en ese momento. Su mente daba vueltas, intentando entender cómo esa mujer que parecía tener tan poco, podía poseer tanto. El orgullo herido sangraba. Y lo peor, ya no había manera de ocultarlo. Porque la vida, y la verdad, tienen una forma muy particular de cobrarnos, con intereses, las actitudes más egoístas. Llorando, Melissa empezó a llamar a su madre. 1, 2, 5 veces. Sin respuesta. Envió flores, notitas, mensajes largos y cursis. Ninguno fue contestado. «No puede ignorarme así», gritó, arrojando el celular al sofá. Pero sí podía. Leonor sí podía hacerlo. Y lo hacía, no por rencor, sino por algo que Melissa jamás había considerado hasta entonces: respeto.
Porque cuando el amor se vuelve una deuda, el silencio se transforma en defensa. Y el silencio de Leonor, ahora, lo decía todo. Ante el administrador del edificio, Leonor fue muy clara. Con voz serena, explicó que había mantenido el anonimato por elección. Había heredado el edificio hacía años de una antigua jefa que le había reconocido su lealtad y el esfuerzo de toda una vida. Siempre donó parte de la renta a causas sociales. Nunca quiso ser vista como superior, ni mucho menos como víctima. Pero lo que su hija había hecho, había cruzado todos los límites. No se trata de dinero, señor Andrés. Se trata de respeto. Y lo que me faltó en esa casa no fue un techo. Fue dignidad. La historia corrió por los pasillos del edificio. Algunos se sorprendieron. Otros, en silencio, la aplaudieron. Muchos sabían quién era Leonor, la señora educada que saludaba a todos, que nunca alzaba la voz, que siempre cargaba un libro o una bolsa de frutas frescas. Nadie imaginaba que ella era la dueña del lugar. Y era precisamente eso lo que la hacía aún más grande. Porque no buscaba aplausos ni reconocimiento. Solo quería vivir en paz, después de una vida marcada por el esfuerzo, la superación y muchas heridas. Mientras tanto, Melissa se ahogaba en un mar de preguntas. ¿Por qué su madre nunca le contó? ¿Por qué ella misma nunca quiso saber? ¿De qué servían tantos diplomas, tantos premios, si había sido incapaz de reconocer la grandeza de quien le dio todo? Caminaba de un lado a otro, buscando una forma de revertir la situación. Pero hay heridas que no se curan con flores. Y Leonor, por primera vez, no estaba dispuesta a cubrir huecos de afecto con migajas de arrepentimiento. Aquella ausencia, antes vista como debilidad, ahora se revelaba como fortaleza. Leonor no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Su postura, su historia, su firmeza, hablaban por sí solas. Y Melissa, por primera vez en muchos años, empezó a sentir un tipo de incomodidad distinta, no la que viene de una pérdida, sino la que nace de la conciencia. Y esa incomodidad solo crecería en los días que estaban por venir. Con el paso de las semanas, la vida de Melissa comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes. Primero fue el novio, que al darse cuenta de que la fortuna no era realmente de ella, desapareció tan rápido como había llegado. Luego, el bufete de abogados que compartía con una socia entró en crisis por mala gestión y escándalos sin aclarar. Y por último, el apartamento donde vivía, ese mismo desde donde echó a su madre, fue puesto en venta por decisión de la nueva administración de Leonor. El mundo que antes giraba a su alrededor, ahora parecía venírsele abajo. Sentada en el suelo de aquella sala casi vacía, Melissa miraba las cajas de mudanza con la mirada perdida. Intentaba convencerse de que era solo una etapa, un desvío en el camino. Pero en el fondo, sabía, era consecuencia. No del desalojo, no de las pérdidas materiales, sino de la ingratitud. Fue entonces, en medio del silencio y el polvo, que encontró una pequeña caja de madera olvidada en el fondo de un armario. Dentro había cartas antiguas, fotos descoloridas y un sobre con su nombre, escrito con letra temblorosa, pero firme. Era de Leonor. Con las manos temblorosas, abrió el papel. La carta, escrita años atrás, parecía una cápsula del tiempo. Hija, sé que el mundo será cruel contigo. Pero mi amor va a intentar protegerte, incluso donde yo no pueda estar. Lucha por tus sueños, pero no pises a nadie para alcanzarlos. Y si algún día te parezco pequeña, recuerda que de mí viniste. Melissa no pudo contener las lágrimas. Cada frase era como un espejo. Por primera vez, no lloraba por sí misma, sino por todo lo que nunca vio. Y por todo lo que fingió no sentir. Recordó cuando Leonor vendía pasteles en la puerta para poder comprarle los libros. Las noches en que fingía estar bien, aunque el cuerpo doliera, solo para que su hija no se preocupara. Los zapatos desgastados escondidos debajo de la cama, mientras Melissa desfilaba con zapatillas de marca. La superación de su madre siempre fue silenciosa, y quizás por eso, tan fácil de ignorar. Era más cómodo creer que lo logró todo sola, que reconocer el esfuerzo ajeno que la impulsó. Y ahora, el vacío resonaba con la fuerza de todas esas verdades. Intentó reaccionar. Envió mensajes más largos, más sinceros. Mamá, encontré tu carta. Yo, no lo sabía. Pero Leonor seguía sin responder. Y tal vez ese era el verdadero castigo, enfrentarse al propio reflejo sin poder mirar hacia otro lado. Sin distracciones. Sin excusas. Melissa empezó a aislarse. La culpa, antes disfrazada de orgullo, ahora se mezclaba con la nostalgia. Nostalgia de una madre que estaba viva, pero ausente.
y que recién ahora empezaba, de verdad, a conocer. En las calles, donde antes la reconocían como una profesional exitosa, ahora caminaba sin prisa y sin rumbo. Sin maquillaje, sin tacones, sin necesidad de llegar a ningún sitio. Era como si, por fin, estuviera dispuesta a escuchar lo que la vida venía intentando decirle desde hacía tiempo. No era solo una crisis profesional ni una mala racha. Era un reencuentro con su esencia. Y esa reconexión, aunque dolorosa, tenía el poder de sanar lo que ni ella sabía que estaba roto. La carta volvió a la caja, pero no para ser olvidada. Melissa la colocaba debajo de la almohada cada noche, como si fuera una forma silenciosa de pedir perdón. Un intento de acercarse a la mujer que alguna vez le enseñó lo que era el amor, incluso sin haber sido amada de vuelta. Y aunque no había respuesta, en lo más profundo de su corazón, empezaba a entender. Tal vez todavía había tiempo para reconstruir. Melissa caminaba despacio por las aceras del barrio que antes solía ignorar. El mismo edificio donde alguna vez vivió con comodidad y desprecio, ahora parecía un monumento silencioso a su propia caída. Subió los escalones con el corazón apretado, los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Sabía exactamente dónde vivía Leonor. En uno de los apartamentos más sencillos del edificio. Irónicamente, era en ese rincón modesto donde la mujer que había rechazado había encontrado algo de paz. Se detuvo frente a la puerta y respiró hondo. Sabía que ese gesto requería más valentía que cualquier audiencia ganada o contrato firmado. Tocó. Una, dos veces. El sonido de pasos al otro lado era sutil. Leonor abrió la puerta con serenidad. El rostro cansado, pero íntegro. La mirada firme, pero sin rencor. Ambas se miraron durante largos segundos, como quien busca en la otra un pasado que se creía perdido. No vengo por el apartamento, dijo Melissa, con la voz quebrada. Vengo porque la quiero de vuelta. Allí, a través de la mujer orgullosa que siempre fingió no necesitar a nadie, hablaba una niña rota. Y Leonor, por un instante, dudó. Pudo haber dicho muchas cosas. Pudo haber reclamado, criticado, haberse alejado. Pero respiró hondo. Porque sí, la ingratitud duele, pero el perdón libera. Una sonrisa discreta se dibujó en sus labios. Lo que importa no es el edificio, hija. Es la base. Y con esa frase, simple pero poderosa, abrió espacio para un abrazo. Uno de esos que no se explican con palabras. El tipo de abrazo que repara lo que la razón nunca supo curar. Melissa lloró. Lloró como hacía mucho no lo hacía. Y Leonor se lo permitió. Porque a veces, el verdadero comienzo nace del llanto de quien aprendió, por las malas. En los días que siguieron, ambas comenzaron a reconstruir no una casa, sino una relación. Melissa aprendió a escuchar. Leonor volvió a encontrar su voz. La convivencia todavía estaba llena de silencios, pero ahora eran silencios de respeto, no de rencor. La madre volvió a cocinar, como en los tiempos difíciles. La hija, ahora sin vanidad, lavaba los platos. Cada gesto era un ladrillo en ese nuevo cimiento. No había prisa, había intención. Y donde hay esfuerzo sincero, la superación siempre es posible, incluso después de una vida de distancia. En el trabajo, Melissa seguía enfrentando dificultades. Pero ya no era la misma. Cambió los tacones por zapatos planos. El tono altivo por una mirada más amable. Los clientes lo notaron. Los colegas se sorprendieron. Y ella, por primera vez, dejó de intentar impresionar. Porque ahora sabía que era lo que realmente importaba. No era el cargo, ni el estatus, ni la aprobación de desconocidos. Era poder volver a casa y encontrar a alguien que le tomara la mano, incluso después de todo. Y Leonor la tomaba. Con firmeza, pero sin reproches. Algunos decían que lo había perdido todo. Pero la verdad es que Melissa finalmente había ganado algo que el dinero jamás puede comprar: conciencia. Descubrió que la vida no está hecha solo de victorias brillantes, sino también de derrotas que nos enseñan. Que no hay triunfo legítimo si se construye sobre los escombros de la ingratitud. Y que el amor, por más herido que esté, aún puede encontrar su camino, siempre que haya humildad para ir a buscarlo. Y ahora, la había. Y así, entre tardes sencillas, recuerdos recuperados y memorias reconstruidas, madre e hija encontraron un nuevo lugar. No solo físico, sino emocional. Un hogar hecho no de paredes, sino de afecto, de respeto, de reconciliación. Y aunque los desafíos seguían presentes, sabían que se tenían la una a la otra. Y eso, después de todo, era lo que realmente sostenía cualquier casa y cualquier corazón.
Suscríbete al canal para recibir más historias como esta. Cuéntanos en los comentarios, ¿tendrías el valor de perdonar a una hija que te humilló?